Metacognición. Este trabajo fue realizado por Inlago Anaí, Oban de Scarlett, Peña Herrera Daniel, Sánchez Vanessa y Vistín Michelle, bajo la tutoría del Dr. Giovanni Caizapanta. Para comprender de mejor manera lo que es la metacognición, debemos partir de la definición de aprendizaje y cognición. Entonces, el aprendizaje es un proceso en donde se obtienen conocimientos, actividades y valores, esto a través de enseñanza o conjunto de experiencias. Entonces, se podría decir que el aprendizaje es el proceso mediante el cual el ser humano adquiere, modifica y analiza la nueva información con la que se irá adquiriendo. Este se basa en experiencias, comportamientos, conductas, destrezas, aptitudes y habilidades. El ser humano solo aprende a lo que le encuentra lógica y de esta manera se motiva aún más y está dispuesto a aprender e investigar sobre las incógnitas que se irán presentando en su diario vivir. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, no todos aprenden de la misma manera, ya que para uno lo que le resulta fácil puede que a los otros les resulte difícil. Pero sin embargo, si no se pierde la esencia de los conocimientos, cada estudiante tiene la capacidad y la diferente manera de aprender. Y se tiene los diferentes tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje implícito. Este aprendizaje ocurre sin que nos demos cuenta, pero sin embargo está presente y los seres humanos están todo el tiempo adquiriendo conocimientos. Aprendizaje explícito. El aprendizaje es consciente y con intención. Este aprendizaje permite que el cerebro se ejercite mucho y se adquiera conocimientos relevantes. Aprendizaje asociativo. Este aprendizaje, el ser humano aprende interactuando o por la asociación de estímulos o de diferentes ideas. Aprendizaje no asociativo. Este aprendizaje se da solo por un estímulo, el cual cambia la respuesta del ser humano porque es continuo y repetitivo. Aprendizaje significativo. En este aprendizaje, el ser humano reajusta y modifica los conocimientos que ya se tienen con los nuevos que se irá adquiriendo. Aprendizaje cooperativo. En este aprendizaje, el ser humano aprende de manera cooperativa, interactuando y apoyándose en sus conocimientos, así como también en el de sus compañeros. Aquí también el estudiante puede elegir el tema del que se quiera tratar. Aprendizaje colaborativo. Aquí los estudiantes ya no eligen el tema, sino lo hace el docente, pero el estudiante colabora con el maestro decidiendo el tipo de metodología que se quiera aplicar. Aprendizaje colaborativo. Aquí los estudiantes ya no eligen el tema, sino lo hace el docente, pero el estudiante colabora con el maestro diciendo qué tipo de metodología quiere que se aplique. Aprendizaje emocional. En este aprendizaje es importante la emoción y la predisposición de los estudiantes para aprender, ya que de esta manera se logrará mejorar el bienestar en cada uno de los estudiantes y sus relaciones con los demás. Aprendizaje observacional. En este aprendizaje el estudiante aprende por medio de la observación, descubriendo de esta manera cosas nuevas. Lo observa con detenimiento, aprende y analiza la manera de comprender lo que se ha descubierto. Aprendizaje experiencial. Aquí los estudiantes aprenden a través de las experiencias, ya sean de personas distintas o de los mismos estudiantes, reflexionando y aprendiendo de los errores cometidos en los sucesos ya vividos. Aprendizaje por descubrimiento. En este aprendizaje, el estudiante interactúa y se cuestiona sobre los conocimientos que el maestro haya compartido en clase. Busca nuevas ideas, relaciona aquellas ideas con los conocimientos ya aprendidos y organiza la información de manera entendible. Aprendizaje memorístico. En este aprendizaje, el estudiante aprende los conocimientos a través de repetición constante,
y de esta manera no permite que el estudiante reflexione para que el aprendizaje sea comprendido y analizado de manera adecuada. Aprendizaje receptivo. Aquí el estudiante asimila, comprende y reproduce. Los estudiantes son receptores, no participan ni interactúan con el maestro, solo reciben información y la intentan comprender. Entonces, los seres humanos y los animales aprenden a través de instintos, que son las conductas innatas e inconscientes que se transmiten mediante los genes de los seres vivos. Y esto les hace responder de una misma manera a un determinado estímulo. Ahora vamos a partir de la definición de cognición. Existen diferentes percepciones y conceptos acerca de la cognición. Considerando estos aspectos, se pueden establecer una definición que comparta la mayoría de los fundamentos. Entonces, la cognición es la capacidad de los seres humanos para asimilar y desarrollar la nueva información a partir de los estímulos de nuestro contexto. Esto a través de los sentidos, ya que la experiencia es un pilar fundamental en la adquisición del conocimiento. Los conceptos de cognición han sido expuestos por grandes investigadores como Piaget en 1896 y 1980, quien la define como la adquisición sucesiva de las estructuras lógicas cada vez más complejas que subyace a las distintas tareas y situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a medida que avanza su desarrollo. Aquí tenemos a otro autor que también define lo que es cognición. Vygotsky, en 1889, dice que la cognición es el rasgo esencial de nuestra hipótesis. Es la noción de que los procesos evolutivos no coinciden con los procesos de aprendizaje. Entonces, la cognición ha sido estudiada por varias disciplinas, como son los psicólogos, las neurociencias, la filosofía. Entonces, los procesos cognitivos pueden ser descritos como la incorporación de nuevos conocimientos y cómo la persona utiliza, la reflexiona y evoluciona a las dificultades que se presentan en su rutina diaria. Estos procesos engloban diversas características cognitivas que son. Entonces, tenemos las características cognitivas, las cuales son la percepción. La percepción se puede establecer como la forma en que entendemos o interpretamos toda la información que recibimos a través de todos los sentidos que poseemos. La atención. La atención es un proceso que empieza cuando el receptor percibe con los sentidos y se fija de manera específica en determinado acto, persona u objeto. La memoria. La memoria se la puede definir como la capacidad que tienen las personas de almacenar conocimientos, información e interpretaciones que tienen sobre estos procesos. El pensamiento. El pensamiento es la producción que desarrolla la mente y se puede componer como procesos racionales de la intelectualidad o mediante la interpretación del ser humano. El lenguaje. El lenguaje es la manifestación que posee el ser humano para poder comunicarse con otros individuos dentro de un contexto. Esto a través de signos lingüísticos que el hablante los posee. Por medio del lenguaje se puede expresar pensamientos, emociones o ideas. Como anteriormente ya lo mencionamos, también tenemos al aprendizaje. El aprendizaje, como ya lo dijimos, es el proceso en el cual el ser humano adquiere y modifica la nueva información con la que ya se irá adquiriendo. Entonces, la cognición en los seres humanos puede ser mejorada mediante diversas actividades que les permitan. La metacognición. Antes de poder establecer una conceptualización sobre la metacognición, es necesario definir qué se entiende por pensamiento y conocimiento.
El pensamiento es una actividad fuera de la rutina que demanda un gasto de energía. Ocurre siempre que nos enfrentamos a una situación en particular que requiere el planteamiento de un objetivo. Esto independientemente de la inseguridad que se genere al no saber cómo hacerlo. Pensar implica una actividad cognitiva global donde intervienen otros mecanismos como la memoria, la atención y los procesos de comprensión. El conocimiento está referido a adquirir comprensión sobre las cosas y está dado mediante la intervención de procesos psíquicos. La metacognición es un complejo concepto, difícil de definir. En un inicio se trató de definirlo como el conocimiento sobre el conocimiento, es decir, qué conocemos sobre lo que conocemos, los métodos y las formas en cómo aprendemos a conocer el mundo. En los años 70 se empezó a utilizar el término metacognición con mayor frecuencia, aplicándolo en un inicio a la metamemoria para posteriormente relacionarlo con dominios más específicos como la lectura, la comprensión, la atención, la interacción social, entre otros. El aprendizaje y la metacognición no son conceptos aislados, al contrario, están íntimamente relacionados, debido a que los alumnos están capacitados para desarrollar estrategias que les permitirán alcanzar un aprendizaje más práctico y eficaz. La metacognición es la que determina el control de la actividad mental y la regulación de todas las facultades cognitivas que permiten el aprendizaje y la planificación de nuestra actuación de forma razonable. La importancia de enseñar estrategias de aprendizaje radica en la posibilidad de que permiten optimizar el rendimiento académico de los estudiantes y en general permitirá mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que Anne Brown propone 3 puntos acerca de lo que el sujeto debe conocer y saber su propio conocimiento. Saber cuando uno sabe. Este punto está referido a la autoconciencia, es decir, saber lo que nosotros conocemos acerca de un determinado tema. Sin embargo, hay ocasiones en las que no tenemos una noción clara y específica del nuevo conocimiento que hemos adquirido. Saber lo que uno sabe. El individuo no únicamente debe limitarse a saber que aprendió algo, sino a la necesidad de que tiene que aprender mucho más y saber lo que necesita saber. En este punto el individuo sabe que aprendió algo, sin embargo, debe organizar sus esfuerzos para obtener nuevos conocimientos y mejorar su aprendizaje. Características de la metacognición son el conocimiento metacognitivo, la regulación metacognitiva y las experiencias metacognitivas. El conocimiento metacognitivo se refiere al conocimiento que tienen las personas de ellos mismos y de los demás para procesar la información. Dentro del mismo se encuentra el declarativo, procedimental y condicional. El declarativo es la información que se tiene de los estudiantes y los componentes que influyen en su rendimiento. El procedimental es el conocimiento que se tiene sobre las estrategias y los procedimientos para realizar las actividades. El conocimiento condicional es en donde se debe conocer cuándo y por qué se utiliza el declarativo y procedimental. Además, el conocimiento metacognitivo es aquel que proviene de las experiencias. Son vivencias que acompañan a la situación de darse cuenta si algo es sencillo o complicado, si se está asimilando la información.
Por otro lado, existen dificultades, por ejemplo, si la persona está cerca del objetivo o si se está guiando por el camino equivocado. La regulación metacognitiva se refiere a la regulación de las experiencias cognitivas y de aprendizaje. Este proceso requiere de 3 habilidades, los cuales son la planificación y selección conveniente de estrategias, la supervisión del desempeño y la evaluación del resultado. En la evaluación del resultado se puede reflexionar sobre el esfuerzo con la que se ha realizado la actividad. Y las experiencias metacognitivas tienen que ver con el ejercicio metacognitivo, es decir, qué actividad se lleva a cabo durante un trabajo cognitivo. Clasificación de la metacognición. Se clasifica en metamemoria, metatensión, metacomprensión y metapensamiento. La metamemoria es el conocimiento previo de la memoria. Si el ser humano es capaz de reconocer las cosas, las capacidades y limitaciones memorísticas, por ejemplo, controlar el olvido. Las investigaciones en este caso se han centrado en el desarrollo y control tanto de la adquisición como de la ejecución. La metatensión es el conocimiento del funcionamiento de las variables que perjudican y controlan la atención. ¿Qué deberíamos hacer para entender? ¿Cómo se puede evitar la distracción? ¿Cómo se puede controlar la atención? Son preguntas que se plantea la persona y son fáciles de responder cuando se tiene un conocimiento previo sobre la atención. Las investigaciones se centran en el conocimiento previo que tienen las personas sobre la atención, el control, las variables externas e internas, las variables de la tarea y de la estrategia. La metacomprensión se refiere a la capacidad que tienen las personas para comprender una determinada materia. ¿Qué se debe hacer para comprender? ¿Cómo se debe hacer? Estas preguntas hacen referencia al conocimiento previo que tienen las personas sobre la comprensión. Además se menciona la deficiencia del aprendizaje, el cual tiene que ver con los problemas de la lectura comprensiva. Muchos alumnos leen, pero no comprenden por lo antes mencionado. Es importante desarrollarla para que los estudiantes tengan conciencia de lo que están aprendiendo. Y el metapensamiento. Deberíamos enseñar a los estudiantes cómo pensar. En lugar de ello, enseñamos principalmente lo que pensar. Se debería enseñar a los alumnos sobre las técnicas que les permiten construir su propio conocimiento y no llenarlos de información innecesaria. Al contrario, se debe buscar impartir un conocimiento que les ayude en la resolución de problemas. Para entender lo que es una estrategia metacognitiva, es importante recordar el concepto de metacognición. La metacognición es la forma en que cada persona aprende a desarrollar, razonar un conocimiento nuevo para que posteriormente sea aplicada en la forma de actuar en su entorno a algo, así como un aprendizaje donde la relación entre persona y ambiente es muy esencial. Requiere también de una reflexión constante para adquirir el nuevo conocimiento. Según varios expertos en el ámbito de la psicología, plantean que la metacognición es activada entre los 3 a 4 años de edad de la persona, ya que ésta es expuesta como una capacidad innata del ser humano, existente desde el principio de la vida y que se activa mediante un estímulo. Ahora, denominamos como estrategia a las acciones que buscan un fin determinado. Desde el punto de vista de Presley y sus colegas, la clave de una eficaz educación es presentar a los alumnos un sinnúmero de estrategias para solucionar problemas. Aprender a aprender. David Paul Ausubel, psicólogo y pedagogo,
nos da información sobre dos tipos de aprendizajes. Aprendizaje significativo. Al momento de conocer algo nuevo, la persona debe relacionar esta con un conocimiento previamente adquirido para llegar a un conocimiento concreto válido, dando paso aquí a la reflexión. Aprendizaje memorístico. Se memoriza el conocimiento sin tratar de comprender la información, siendo una de sus consecuencias el olvidar esta información, debido a que será un aprendizaje pasivo, porque solo se irá almacenando y no procesando. Es importante recalcar que las estrategias metacognitivas se ven reflejadas en la manera de ayudar para llegar a procesar la información, una vez captada por nuestros sentidos, ayudando a regular el aprendizaje, siendo estos los recursos que ayudan a la persona a planificar, evaluar y controlar el proceso de aprendizaje. Pero también concluimos que las estrategias metacognitivas no solo son procedimientos que nos facilitan acceder y a su vez procesar conocimientos, son acciones concretadas que se ponen en acción con voluntad propia para proveer y a su vez mejorar el aprendizaje de la persona. Las estrategias metacognitivas son la manera en que desarrollamos sistemáticamente y con voluntad propia las actividades de procesamiento de la información adquirida. Por ejemplo, la evaluación de la información, reflexión constante, acopio de la información en la memoria y la autorregulación del aprendizaje. Estos son algunos de los beneficios que proporciona el uso de estrategias metacognitivas, relación de la información nueva con la que ya es previamente adquirida, facilitando el aprendizaje. La eficacia del aprendizaje radica en las estrategias que aplicamos para poder aprender de una manera más simple y así conseguir que todos los conocimientos impartidos por parte de los docentes lleguen a convertirse en un aprendizaje significativo. Metacognición, escalera. Es el proceso por el cual nos hacemos conscientes de nuestro propio aprendizaje, identificamos habilidades, limitaciones, herramientas, conocimientos previos, conocimientos nuevos, progresos y su aplicación práctica para hacer frente a las distintas situaciones que nos presentan en la vida. Consta de 4 peldaños. El primer peldaño responde a la pregunta ¿qué he aprendido?, donde trata de ser consciente del tipo de pensamiento que se ha realizado. Segundo peldaño, ¿cómo lo he aprendido? En este peldaño consiste la descripción de la estrategia empleada. Tercer peldaño, ¿qué ha resultado más fácil, más difícil, más novedoso? Evaluar la eficacia de la estrategia antes, durante y tras la realización de la tarea. ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Para qué me ha servido? Cuarto peldaño, adelantarse en la planificación de futuras actividades. Por lo tanto, la conclusión es que la metacognición es la capacidad que tiene un individuo de conocerse a sí mismo y así autorregular su propio aprendizaje, o lo que es lo mismo, planificar estrategias para cada situación, aplicar dichas estrategias y aprender a controlarlas, detectando las debilidades y fortalezas. Gracias a la metacognición, el individuo es capaz de aprender y comprender los aspectos que se derivan de una determinada actividad.